Dicen que los mayores muros que enfrentamos no están fuera de nosotros, sino dentro. A lo largo de la historia, los seres humanos hemos demostrado que cuando la mente se rinde, el cuerpo deja de luchar, pero cuando la mente cree, incluso lo imposible puede hacerse realidad. Y es aquí donde aparece una verdad que muchos olvidan. Los límites están en tu mente. Y cuando caminas con Dios, esos límites se derrumban. Imagina por un momento que cada día despiertas rodeado de problemas, con miedos que te aprisionan, con dudas que te consumen. Es como si vivieras en una cárcel invisible, una prisión donde los barrotes no están hechos de hierro, sino de pensamientos. Pensamientos que susurran: ah, no puedes, no eres suficiente, ya es tarde, no tienes la capacidad. Y sin darte cuenta, esos pensamientos se convierten en cadenas que paralizan tu fe y tu esperanza. Pero Dios no te creó para vivir limitado. Él te formó con un propósito, con dones y talentos que ni siquiera imaginas. Su palabra nos recuerda que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿por qué muchas veces vivimos como si estuviéramos derrotados? Porque hemos dejado que nuestra mente ponga un techo donde Dios puso un cielo infinito. Cada vez que decides rendirte, cada vez que piensas que no podrás avanzar, no son las circunstancias las que te detienen, es tú propia mente la que te dice que no hay salida. Pero cuando decides creer, cuando levantas tu mirada al cielo y confías en Dios, los muros caen, porque la fe no conoce límites, la fe rompe barreras, la fe te lleva a donde jamás pensaste llegar. El mundo está lleno de historias de personas que parecían tener todo en contra, pero que al confiar en Dios y cambiar la forma en la que pensaban, lograron lo imposible. Personas enfermas que fueron sanadas, familias rotas que se levantaron de nuevo, sueños enterrados que volvieron a florecer. ¿Cuál fue la clave? Creer que con Dios no hay imposibles. Hoy quiero invitarte a que observes tu vida y te preguntes: ¿qué límites he puesto en mi mente que Dios nunca puso? ¿Qué sueños dejé morir porque pensé que eran demasiado grandes para mí? Recuerda esto: los pensamientos negativos son semillas que, si las riegas, crecerán hasta convertirse en árboles que te impedirán ver el horizonte. Pero si plantas pensamientos de fe, esperanza y confianza en Dios, crecerán árboles que te darán sombra, fuerza y dirección en medio del desierto. Tu vida no está definida por lo que otros dijeron que no podías hacer. Tu vida está definida por lo que Dios dice de ti, y Él dice que eres más que vencedor, que fuiste creado a su imagen y semejanza, que tienes un propósito eterno. Cuando entiendes esto, comienzas a derribar las murallas de tu mente y descubres que los límites nunca estuvieron afuera, siempre estuvieron dentro. Muchas veces pensamos que los límites están en nuestra edad, en nuestra economía, en nuestra educación o en nuestra condición social. Creemos que no podemos avanzar porque no tenemos lo que otros tienen. Pero lo cierto es que esas son excusas que nuestra mente fabrica para justificar el miedo, porque cuando Dios abre una puerta, nadie puede cerrarla. Cuando Dios decide levantarte, no hay fuerza en este mundo que pueda detenerlo. Recuerda a Moisés frente al Mar Rojo: humanamente no había salida adelante, un mar imposible de cruzar, detrás un ejército dispuesto a destruirlos. La mente de cualquiera diría: aquí termina todo. Pero Dios le mostró que el límite estaba en la mente, no en su poder. Y en un instante, las aguas se abrieron y lo imposible se hizo posible. Esa misma voz de Dios te dice: oye, no mires tus limitaciones, mira lo que yo puedo hacer contigo. Tus pensamientos pueden ser tu mayor enemigo o tu mejor aliado. Cuando piensas en fracaso, cuando alimentas el miedo, te hundes en arenas movedizas. Pero cuando renuevas tu mente con la palabra de Dios, descubres que tienes alas para volar más alto. La fe comienza en la mente, se fortalece en el corazón y se manifiesta en tus acciones. Es tiempo de cambiar la manera en la que piensas. No repitas más no puedo. Empieza a declarar: con Dios todo es posible. No digas más no soy suficiente, porque Dios ya te hizo suficiente. No pienses más no tengo fuerzas, porque Él es tu fortaleza. Cada palabra que sale de tu boca construye la vida que vives, y cada pensamiento que albergas en tu mente se convierte en el molde de tu futuro. El enemigo sabe esto. Por eso, su mayor estrategia no es destruir tu cuerpo, sino envenenar tu mente. Porque si logra convencerte que no puedes, tú mismo destruirás tus sueños. Pero Dios te ha dado la armadura espiritual para proteger tus pensamientos a la verdad, la justicia, la fe, la salvación y su palabra como espada. Con esas armas, ningún límite mental puede detenerte. Imagina un águila que nació en un corral rodeada de gallinas. Si ella piensa que es una gallina, pasará la vida entera caminando, picoteando el suelo, temiendo al viento. Pero si un día levanta la vista, siente el impulso en sus alas y se atreve a volar, descubrirá que fue creada para alturas que ninguna gallina puede alcanzar. Así eres tú, aunque quizá creciste rodeado de voces que te dijeron que no puedes, pero dentro de ti Dios puso alas para conquistar lo imposible. Los límites están en tu mente,
pero Dios te llama a renovarla cada día. Porque cuando cambias tu manera de pensar, cambias tu manera de vivir. Y cuando decides confiar en Él, descubres que los sueños que parecían inalcanzables, los milagros que parecían imposibles y las promesas que parecían lejanas, comienzan a hacerse realidad. Hay una verdad poderosa que debes recordar en tu mente. Es el campo de batalla. Allí se libran las guerras más grandes de tu vida. No es afuera donde se define tu victoria, sino dentro de ti. Porque lo que piensas determina lo que sientes, y lo que sientes impulsa lo que haces. Si piensas derrota, vivirás derrotado. Si piensas en victoria, empezarás a caminar como vencedor. La Biblia enseña que como el hombre piensa en su corazón, así es él. Esa frase encierra un secreto enorme en tu vida. Se mueve en la dirección de tus pensamientos más fuertes. Entonces, si tus pensamientos están llenos de miedo, de quejas y de dudas, terminarás viviendo bajo el peso de esas cadenas. Pero si tu mente se llena de la palabra de Dios, de fe, de esperanza, entonces tu vida reflejará la libertad que Él te da. Mira la vida de David. Cuando todos veían a un gigante imposible de vencer, él veía una oportunidad para mostrar el poder de Dios. ¿Qué hacía la diferencia? No era su fuerza, porque era apenas un joven pastor. No era su experiencia, porque nunca había peleado en una guerra. Lo que hacía la diferencia era su manera de pensar. Mientras el ejército entero estaba paralizado por el miedo, David creía que Dios era más grande que cualquier gigante, y así, con una simple piedra, derribó lo que parecía invencible. Tus gigantes también pueden caer, pero primero debes derribarlos en tu mente. El gigante de la duda, el gigante del miedo, el gigante del fracaso, todos ellos caen cuando decides creer que Dios está contigo. Y cuando Dios está contigo, ¿quién contra ti? Los límites en tu mente son como muros de humo. Parecen sólidos, parecen reales, pero cuando das un paso de fe descubres que se disipan y no tenían poder alguno. El problema es que muchos nunca se atreven a dar ese paso. Se quedan contemplando el humo, convencidos de que es un muro. Por eso hoy Dios te llama a creer más allá de lo que ves, a confiar más allá de lo que entiendes, a caminar aunque el camino parezca incierto. La fe no es ausencia de miedo, es avanzar a pesar de él. La fe no elimina los problemas, te da la fuerza para superarlos. Y la fe no nace de la mente humana, nace de escuchar la voz de Dios. Por eso, cada día alimenta tu mente con promesas, con verdades eternas, con la certeza de que si Él está en control, todo obrará para tu bien. Tu vida puede transformarse radicalmente si decides creer que tus límites no son definitivos, porque el mismo Dios que abrió mares, que derribó murallas y que resucitó a los muertos, es el Dios que habita en ti. Y si Él está en ti, nada puede detenerte. Solo debes romper primero las cadenas invisibles que has dejado crecer en tu mente. Piensa por un instante en Josué y el pueblo de Israel rodeando las murallas de Jericó. Desde la lógica humana, era imposible derribarlas. Eran muros gigantescos, inquebrantables, que protegían una ciudad fortificada. Pero Dios les dio una instrucción que parecía absurda en caminar alrededor de las murallas y tocar trompetas a los ojos humanos. Eso no tenía sentido, pero lo que parecía una locura se transformó en milagro cuando obedecieron. Los muros cayeron, no por la fuerza de sus manos, sino por el poder de su fe. Así también sucede en tu vida. Los muros que te rodean, esos pensamientos que dicen que nunca lograrás tus sueños, que tu pasado te define, que tus errores son demasiado grandes, pueden parecer invencibles, pero cuando decides confiar en Dios y caminar en fe, esos muros comienzan a tambalear, porque no es tu fuerza la que los derriba, es la fuerza de aquel que vive en ti. Muchas veces el enemigo susurra que no eres digno, que Dios no te escucha, que tus oraciones no tienen poder. Pero recuerda, Jesús murió para darte vida abundante y para romper esas cadenas de condena y culpa. Él ya pagó el precio, y en su cruz no solo conquistó la eternidad, también te dio la victoria sobre todo límite mental. No permitas que tus pensamientos apaguen la voz de Dios, porque cuando tu mente se llena de ruido, se vuelve imposible escuchar la melodía de su amor. Es en el silencio, en la oración, en la confianza diaria donde descubres que siempre estuvo allí, esperando a que creyeras. Los grandes milagros comienzan con pequeños pasos de fe. No necesitas tener todo resuelto, solo necesitas creer. Si das un paso hacia adelante, Dios se encargará de abrir caminos donde no los había. Si extiendes tus manos, Él pondrá lo que te falta. Si decides levantarte, Él será tu fuerza para seguir. Hoy quiero decirte algo que puede cambiar tu vida. No eres el producto de tus fracasos, eres el resultado del amor de Dios, y en ese amor no existen límites, porque su poder no tiene fronteras. Donde tú ves un final, Él ve un comienzo. Donde tú ves ruinas, Él ve un nuevo templo. Donde tú ves muerte, Él ve resurrección. Cierra tus ojos por un momento y piensa, ¿qué sueños enterraste porque creíste que eran imposibles? ¿Qué promesas olvidaste porque tu mente te convenció de que no sucederían? Hoy Dios te dice, vuelve a creer,
vuelve a soñar, vuelve a levantarte, porque los límites que sientes no son reales cuando caminas tomado de mi mano. El mundo está lleno de ejemplos de personas que vencieron los límites de su mente al confiar en Dios, a hombres y mujeres que, a pesar de la adversidad, decidieron creer que había algo más grande que sus problemas. No eran perfectos, no tenían todo resuelto, pero entendieron que la clave no estaba en lo que podían ver, sino en lo que podían creer. Mira, Abraham tenía una promesa de parte de Dios, sería padre de multitudes, pero los años pasaban y no veía resultados. Humanamente, era imposible que un anciano y una mujer estéril tuvieran un hijo. Sin embargo, Abraham eligió creer contra toda esperanza, y esa fe fue suficiente para que se cumpliera lo que parecía inalcanzable. Quizá tú también tengas promesas que parecen lejanas, sueños que parecen enterrados, proyectos que parecen imposibles, pero si decides creer, si eliges confiar en que Dios tiene el control, verás cómo lo que parecía inquebrantable comienza a transformarse, porque los límites están en tu mente, pero Dios no conoce fronteras. Muchas veces nos aferramos al pasado, a los errores cometidos, a las voces que nos dijeron que no podíamos, y esos recuerdos se convierten en cadenas que no nos permiten avanzar. Pero la palabra de Dios declara: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Eso significa que tu pasado no tiene el poder de definir tu futuro, que tus caídas no tienen la última palabra, que tus limitaciones no son más grandes que su gracia. El enemigo quiere que creas que ya no hay oportunidad, que lo que perdiste jamás volverá, que tu vida está marcada por la derrota, pero Dios te recuerda que en Él siempre hay un nuevo comienzo. No importa cuántas veces hayas caído, lo importante es que decidas levantarte una vez más, porque con Dios cada caída puede convertirse en el inicio de una victoria mayor. La renovación de la mente no es un acto instantáneo, es un proceso. Cada día debes elegir qué pensamientos alimentar. Cada día debes decidir si creerás en el miedo o en la fe, en las mentiras o en la verdad, en tus límites o en el poder de Dios. Esa decisión marcará la diferencia entre vivir atrapado o vivir en plenitud. Imagina una semilla enterrada en la tierra. Desde afuera parece muerta, invisible, limitada bajo el suelo. Pero dentro de esa semilla hay vida. Hay un potencial enorme que solo necesita tiempo y cuidado para florecer. Así eres tú aunque hoy no veas resultados, aunque tu vida parezca estancada. Dentro de ti Dios sembró un propósito que tarde o temprano germinará si no te rindes. Por eso, no dejes que tu mente te engañe. No digas ya es tarde, porque para Dios nunca es tarde. No digas no tengo fuerzas, porque en tu debilidad se perfecciona su poder. No digas no soy capaz, porque el que te llamó te capacitará. Lo único que necesitas es creer, dar un paso de fe y permitir que Dios te muestre lo que siempre tuvo preparado para ti.